Loki, el príncipe de Elbaf, o mejor dicho, el príncipe maldito, hijo del rey Harald y la reina Estrid y medio hermano de Hyrudin, nació destinado a gobernar la tierra de los gigantes, pero su nombre terminó manchado por la peor acusación posible: haber asesinado a su propio padre para obtener una Akuma no Mi. Por eso fue encarcelado, por eso es conocido como la vergüenza de Elbaf y por eso también nadie quiere tener relación con él. No obstante, realmente lo que casi nadie sabe es que Harald murió por petición propia y que Loki cargó con todo el odio de su pueblo en silencio. La cosa es que a día de hoy se hace llamar el dios del sol, la deidad que los gigantes veneran, y afirma que será quien acabe con el mundo, y no sabemos a día de hoy realmente sus propósitos actuales, porque en sí su vida aún no ha terminado, pero como parece ser que su historia se va a alargar mucho, he decidido traeros antes todo lo que sabemos de él, y más adelante, cuando veamos su conclusión, actualizaros lo máximo posible su historia. Pero hasta entonces, espero que disfrutéis de la historia y evolución de Loki, el príncipe maldito. Todo empieza en Elbaf. En ese lugar nació Loki hace 63 años de la historia actual, en el castillo Aurust. La cosa es que antes de que él naciera, su padre Harald había profetizado en el pasado que iba a morir a manos de su propio hijo, y esto es importante para más adelante, así que continuemos. Como os iba diciendo, al nacer, la madre de Loki, llamada Estrid, sintió un gran rechazo al ver la cara de su hijo y los ojos tan monstruosos que tenía, por lo que intentó asesinarlo tirándolo directamente al inframundo, y para que nos entendamos, aquí está el castillo, y toda esta altura hasta llegar abajo es el inframundo, así que lanzó a su bebé por allí para desentenderse de él. Sin embargo, Loki de alguna forma sobrevivió y empezó a escalar el árbol gateando para volver al mundo solar y volver con su madre a ver si podía sentir ahora sí un poco de afecto de su madre, pero no lo logró porque le volvió a rechazar. Eso sí, sobre lo de caer hasta el inframundo, en verdad hay que tener en cuenta que es una hazaña gigantesca para un bebé. Recordemos que Kaido hizo algo similar pero a menor escala siendo ya adulto, así que imaginaros que lo haga un bebé. Después de eso, Estrid enfermó gravemente y Loki intentó arrastrarse hasta su habitación para una vez más volver a intentar sentir afecto de su madre, pero nada, ya que ella ordenó a sus guardias que lo mantuvieran fuera de su vista y que le taparan esos ojos monstruosos. Un poco más adelante, Estrid murió y Loki conoció a su padre por primera vez tras el funeral, a lo que su padre estaba feliz de verle. No obstante, este ya había perdido toda esperanza de recibir por parte de su familia con apenas unos meses de vida, entonces ya ni le importaba. Y bueno, sabiendo que Harald tenía que estar siempre en el mar y Loki aún era apenas un bebé, lo dejó a cargo del hermano mayor de Estrid, quien le tenía un enorme odio y abusaba de él. Aún así, Loki de alguna forma sobrevivió a esa tortura y también mató el caballo de la suerte de su madre. Para cuando ya tenía 15 años, el regente del inframundo de Elbaf murió sin razones aparentes, pero ya os podéis hacer una idea del porqué. A medida que iba creciendo Loki, comenzó a causar destrozos por todo Elbaf cada vez que Harald no estaba presente en la isla. Por ejemplo, hace 48 años, él y sus amigos animales atacaron una aldea que Harald había reconstruido hace poco, y su otro medio hermano, es decir Hyrudin, se levantó para detener su caos. Loki no le caía del todo bien su hermano porque sabía que era débil, algo que no entraba en su cabeza, así que le respondió golpeándole muy fuerte con su garrote, menospreciando tanto el origen ilegítimo de su hermano como los ideales pacifistas de su padre. En verdad, esta situación era un tanto extraña, porque realmente estaba creando caos como un intento inútil de reemplazar el amor que nunca pudo tener. Poco después de eso intentó la automorisión, lo digo de esta forma para que no me desmoneticen el vídeo, pero ya me entendéis, desvivirse básicamente, tirándose al inframundo, pero al tener un cuerpo tan fuerte no lo logró. De hecho, esto me hace pensar que si no pudo ser posible siendo un bebé, imaginaros ahora que tiene 15 añitos. Era obvio, pero él no lo sabía o quizás ni se acordase de ello. Lo interesante aquí es que justo después de ello y llorar, se encontró con un grupo de piratas humanos liderados por el famoso Roxy Shebeck. Resulta que Shebeck había venido en busca de Harald para proponerle algo, y Loki le dijo que su padre no estaba en ese momento en la isla. Shebeck le dijo que vale, pero que ahora le toca enviar un mensaje a su padre, diciéndole que estaba gravemente herido, pero evidentemente Loki se negó rotundamente. Shebeck, que ni ganas tenía de discutir con un niño, le hirió con un enorme tajo con su espada, asegurándose de ese modo de que el mensaje fuese enviado de verdad, por lo que Harald efectivamente llegó a la isla a ver en qué condición se encontraba su hijo, aunque le engañaron con que se había caído. Aún así, por la parte de Loki, estaba muy contento, porque realmente vio que su padre se preocupó de verdad por él. Luego de eso, Loki escuchó la conversación entre Harald y Rox, en la que Shebeck reveló su sueño de conquistar el mundo, un objetivo que inspiró a Loki y le dio una nueva perspectiva sobre la vida.
Durante los siguientes 4 años, Loki continuó metiéndose en problemas. Por ejemplo, en una ocasión, los guardias reales tuvieron que salvarlo de ahogarse después de que intentara hacerse a la mar, así que ya os podéis hacer una idea de cómo era su vida. Tenía una mentalidad de salir al mar un poco similar a Oden. Por otra parte, Ida, la madre de Hyrule, mostró afecto por Loki y lo invitó a vivir con ella y Hyrule en la aldea, pero él se negó y la insultó, afirmando que quería vivir libremente como Rox. Después de esto, Loki rogaba unirse a Rox cada vez que este llegaba a Elbaf para reclutar a Harald para su tripulación, pero Shebek siempre lo rechazaba. Asimismo, cuando Shebek estaba ausente, Loki solía pasar el tiempo en el bar de Ida, a pesar de negarse a estar con ella, pero en realidad le tenía aprecio. Además, una vez, Loki incluso desafió a Rox tras ser rechazado, lo que provocó que el pirata lo golpeara brutalmente. También, en otro momento, Loki le dijo a Shebek que creía que él era Nika, y Shebek le dijo que él no era ese tipo y le reveló que buscaba a Harald para liderar a la legendaria banda Galeila. Avanzando más, hace 40 años, Loki fue testigo de cómo Harald se enfrentaba a Rox, rompiendo definitivamente la amistad entre ambos, y durante los 2 siguientes años, Loki siguió las hazañas de Rox a través de los periódicos, esperando su regreso a Elbaf, algo que nunca ocurrió, porque hace 38 años Loki leyó la noticia de la muerte de Rox en God Valley, y lloró desconsoladamente por ello. Poco después, Harald reunió a Loki y a Hyrule diciéndoles que su deseo era de que trabajaran juntos para apoyar el país de Elbaf durante su ausencia. Avanzando más, concretamente 23 años después, cuando Ida enfermó, Loki le llevó un toro para que pudiera comer y así volver a pasar tiempo en su bar, pues aunque no lo parecía, él le tenía gran aprecio a Ida. Eso sí, mientras se encontraba en el pueblo natal de Estrid, es decir, su madre, Loki descubrió que en realidad sus habitantes habían envenenado a Ida para impedir que se convirtiera en reina, por ello se enfermó de gravedad, y al descubrir esto se enfadó tanto que Loki atacó y quemó la aldea por completo, arrasando todo a su paso, declarando que Ida era la única madre que había tenido y que no dejaría que nadie le haga daño. Como resultado de este incidente, Loki fue encarcelado y lloró en silencio la muerte de Ida cuando ésta falleció. Después de este momento triste, avanzamos a hace 14 años. Loki fue convocado al castillo Aurust por Harald. En la entrada del castillo se encontró con Jarul y ambos hablaron brevemente sobre las reformas pacifistas de Harald antes de que Loki impulsivamente derribara la puerta del Salón del Trono. Allí tanto él como Jarul quedaron en shock al ver a Harald atravesado por varios guardias. Sin embargo, Harald se regeneró de esas heridas antes de contraatacar a los guardias y enfrentarse a su hijo, que no entendía lo que estaba ocurriendo. Luego de ello, Loki y Jarul lograron inmovilizar a Harald, quien confesó que el gobierno mundial lo había engañado y estaba a punto de usarlo como marioneta para esclavizar a la población de Elbaf como soldados. Es aquí cuando Jarul le pidió a Harald que diera a Loki la fruta del diablo más preciada de Elbaf, y le pidió también a Loki que lo matara y tomara el trono, y así lo hizo, por lo que mientras Loki se dirigía hacia el tesoro nacional de Elbaf, Harald volvió a perder la cordura y mató a muchos guardias mientras perseguía a Loki con la intención de obtener la fruta antes que él, pero fue detenido con el tiempo suficiente para que Loki llegara a la sala del tesoro, donde encontró un cofre y el martillo Ragnir. Para su sorpresa, Ragnir comenzó a moverse por sí solo para atacarlo, y Loki intentó esquivarlo, pero no pudo rodearlo para alcanzar el cofre. Cuando Ragnir comenzó a girar hacia él, Loki lo enfrentó de frente con su propio martillo imbuido con el haki del conquistador avanzado, provocando una colisión gigantesca que destrozó el arma de Loki, y gracias a esto Ragnir rebotó por el suelo y se transformó en una pequeña ardilla. Siendo finalmente derrotado por Loki, Ragnir aceptó la derrota y le vio digno para la fruta, por lo que lo guió hasta el cofre y observó cómo comía la fruta del diablo. Y entonces, en este preciso momento, Loki se transformó en una criatura enorme y se dirigió hacia Harald, logrando someterlo con facilidad y herirlo gravemente después de volver a luchar contra él. Finalmente, Loki volvió a su forma humana y preparó a Ragnir para atacar, y por un breve tiempo Harald volvió en sí, liberándose momentáneamente del control, y le dijo lo orgulloso que estaba por su hijo, además de que sabía que la sangre de los reyes corría por sus venas, e incluso le agradeció por haber demostrado su amor por Ida a través de sus acciones contra la aldea de su madre. Por la parte de Loki, expresó su resentimiento hacia su padre por obligarlo a matarlo, y Harald, sin responderle a eso, le dijo que lo amaba. Entonces, después de ello, Loki golpeó a Harald en el pecho con Ragnir imbuido de nuevo con el haki del conquistador avanzado, logrando matarlo a pesar de su inmortalidad, y lloró fuertemente mientras lo hacía.
Después de todo esto, Loki permaneció llorando sobre el cuerpo de su padre, comentando con amargura el destino que Harald sufrió por amar a su país. Más tarde le informó a Jarul, Gavan y Shanks que tomaría a los guardias supervivientes y se haría a la mar, renunciando al deseo de su padre de que liderara Elbaf, ya que sabía que no podía decirle al país lo que realmente había ocurrido. Por otra parte, prohibió a cualquiera revelar la verdad de este incidente. De hecho, deseaba usar su poder para vengar a su padre y a los soldados que se vio obligado a matar yendo directo contra el gobierno mundial, por lo que Loki partió al mar permitiendo que Elbaf creyera que había asesinado a su padre por ambición personal, básicamente robar la fruta y hacerse más poderoso porque él quería. Y bueno, avanzando más en el tiempo, en los 8 años siguientes alcanzó una enorme notoriedad mundial, suficiente para obtener una de las recompensas más altas del mundo, siendo específicamente y por primera vez en la serie tener una recompensa especial. Además, en cierto momento se nos contó que se encontró con Charlotte Lola, hija de Big Mom, una de los 4 emperadores, y se enamoró de ella al instante. Sabemos de esta trama por lo que nos contaron en Whole Cake, pero por ahora no se ha tocado el tema en Elbaf. La cosa es que Big Mom arregló su matrimonio, pero Lola no quería, así que huyó, y Loki fue engañado cuando Big Mom intentó usar la hermana gemela de Lola, que era Chiffon, en su lugar, lo que provocó que no se celebrara ningún matrimonio. Por otra parte, hace 6 años, Loki aparentemente fue detenido por Shanks y llevado de regreso a Elbaf sin saber las razones de ello, donde vemos que los guerreros del reino lo sometieron y lo condenaron a la crucificación. Gracias a la súplica de clemencia de Jarul, Loki fue encarcelado en el inframundo, encadenado al árbol Adam con grilletes de Kairoseki. A pesar de su aislamiento, Loki logró unir a las bestias del inframundo a su causa, así como a humanos enemigos de Elbaf. Además, también poseía un Dendemushi especial que le permitía comunicarse con una figura misteriosa llamada Mosa, a quien nunca había conocido en persona. Ahora bien, después de toda esta trama empieza el arco de Elbaf, donde nosotros como lectores conocemos por primera vez a Loki y lo vemos a través de Luffy. Entonces, cuando finalmente se encontraron estos dos, ambos compartieron sus nombres y aspiraciones, básicamente lo que siempre dice Luffy, lo de ser el futuro rey de los piratas, y Loki presentándose como el dios del sol que destruirá el mundo. Al revelarle a Luffy el porqué de su encarcelamiento, Loki le ofreció eliminar a cualquier tripulación rival que Luffy eligiera si consigue la llave de sus cadenas. Asimismo, también llamó a sus subordinados para intentar intimidarlo, pero evidentemente Luffy no se intimida con nada. La cosa es que cuando uno de los subordinados humanos de Loki mencionó a Shanks, Luffy se emocionó y preguntó por él. Loki, al ver que conocía a ese tipo, respondió insultando a Shanks, lo que provocó que Luffy intentara golpearlo con un poderoso puñetazo en cuarta marcha, el cual Loki esquivó rápidamente gracias a su haki. Después de ello, Luffy preguntó enfadado por qué Shanks había estado allí. Loki respondió que no compartiría esa respuesta gratis, por lo que ahora sí, Luffy aceptó ir a buscar la llave para saber más de su querido Shanks, y Loki prometió compartir lo que sabía sobre Shanks si llegase a liberarlo, incluida la ubicación actual del pirata. Eso sí, Loki también le advirtió que no dijese nada sobre su encuentro con él. Luego de ello, Loki conversó con Mosa, quien le informó sobre un evento traumático que había sufrido recientemente y que nosotros, los lectores, no sabemos nada de ello. Sin embargo, poco después, Loki fue emboscado por los Caballeros de Dios, que eran concretamente Figarland Shamrock y Manmeyer Gunko, quienes le ofrecieron unirse a los Caballeros si prestaba su poder al gobierno mundial. Loki, evidentemente, rechazó la oferta de inmediato y ordenó a un lobo cercano que los atacara, pero observó cómo Gunko los estrangulaba con facilidad debido a su fruta. Shamrock aprovechó la situación para volverle a preguntar si aceptaría unirse a cambio de la vida del animal, pero Loki se volvió a negar diciendo que tomará la rabia que le dará que maten a su amigo como la gasolina para destruirlos a futuro. Entonces Gunko comenzó a atacar a Loki invocando flechas para golpearlo y atravesarlo mientras sometía a más de sus compañeros bestia, pero Loki de nuevo no flaqueó en su decisión. Finalmente Shamrock decidió retirarse al ver que no cedía, pero mientras él y Gunko se marchaban, Loki notó que Shamrock era idéntico a Shanks, a lo que Shamrock reveló que Shanks es su hermano gemelo distanciado, y Loki comentó que los caballeros sentirían su ira una vez que fuera liberado. En respuesta a esta amenaza, Shamrock hizo que su espada Cerberus se transformara en un verdadero cerbero y se abalanzara sobre Loki, atravesándolo en el pecho con una hoja que se sobresalía de cada boca, y luego de eso finalmente se fueron.
Más tarde, Luffy y Zoro llegaron hasta Loki con la llave, solo para encontrarlo incapacitado debido a sus graves heridas previas contra los caballeros. Entonces, cuando Luffy comenzó a abrir las cadenas para liberarlo, los nuevos piratas guerreros gigantes junto con Hirudin y Sanji cayeron en el inframundo solo para advertir a Luffy que no librara a Loki, porque al hacerlo desataría caos en todo el país. Pero ya era casi demasiado tarde, digo casi porque Loki se puso en pie y se movió para tomar el Ragnir, aunque seguía encadenado en uno de sus tobillos. Fingiendo que aún estaba en plena forma, Loki golpeó el árbol Adam con el Ragnir invocando un rayo que incendió zonas del mundo solar, y se jactó de que continuaría causando esa destrucción hasta que fuese liberado. Por la parte de Luffy se dispuso a atacarlo, pero el engaño de Loki se vino abajo cuando colapsó debido a sus heridas, así que Luffy decidió golpearlo lo suficientemente suave para que caiga y de esa forma que no moleste más. Luego de eso, Luffy le pidió a Gert que atendiera rápidamente las heridas de Loki, mientras Hirudin seguía pensando en cómo matar a su hermano por haber asesinado a su padre. De todos modos, eso no sucedió, porque al recuperar la conciencia, Loki le dijo a su hermano que reflexionara sobre su entorno y le preguntó si realmente creía que había matado a su padre con intención asesina en su corazón. Además, mientras comía la comida preparada por Sanji, Loki se negó a contarle a Luffy lo que sabía sobre Shanks hasta ser completamente liberado, y reconoció que idolatraba a un pirata del mismo modo en que Luffy idolatraba a Shanks, es decir, a Shebeck. Tras comer, Loki siguió descansando y más tarde Scopper Gavan cayó al inframundo, y Loki se quedó con Gert y Goldberg mientras los demás iban a buscarlo. Entonces Mosa volvió a llamar e informó a Loki que no podía comunicarse con él durante un tiempo, agradeciéndole la compañía que le había brindado mientras Loki expresaba su preocupación por la situación de Mosa. Luego de eso, el resto del grupo regresó con Chopper y un Gavan herido, y Chopper les explicó que Elbaf estaba siendo atacada por los Caballeros de Dios y grandes monstruos, y justo en ese mismo momento una poderosa explosión de Haki el Conquistador surgió desde el mundo solar y se sintió incluso en el inframundo, a lo que Loki comentó, viendo todos estos problemas, que los demás seguramente necesitarían su ayuda después de detectar tremendo Haki. Mientras los piratas comenzaban a dirigirse hacia el mundo solar, Loki, tras comprender las palabras de Gavan sobre cómo enfrentarse a los Caballeros de Dios y su inmortalidad, señaló que tenía la experiencia necesaria para ayudar en esa batalla y le pidió a Hirudin que lo liberara. Por la parte de Hirudin se negó a pesar de las protestas de Loki, afirmando que no podía confiar en él después de que matara a su padre. Luffy intervino entonces ofreciéndole a Loki unirse a su tripulación, propuesta que Loki rechazó con indignación. No obstante, Gavan defendió a Loki basándose en lo que presenció el día de la muerte de Harald y sugirió que Loki le contara a su hermano lo que realmente había sucedido. A pesar del trauma de aquel día, Loki aceptó regañadientes a relatar su versión de los hechos. Una vez que Loki dio su testimonio, Hirudin aceptó que estaba libre de culpa y liberó la cadena restante, disculpándose por haber dudado del amor de Loki por su padre. En ese mismo momento, un Draugur pesadilla hecho con la fruta de Killingham cayó al inframundo y Loki se ofreció a enfrentarlo para ir calentando mientras los demás tomaban el ascensor, ya que él de todos modos podía volar y llegar rápido al lugar. Finalmente libre por completo después de 6 años, Loki saltó por los aires con Luffy sobre sus hombros y golpeó al Draugur con Ragnir, provocando una congelación en todo el cuerpo de ese monstruo. Ahora bien, después de ese momentazo, Loki se transformó en su forma bestia y Luffy también lo hizo, para luego entrar en el modo gigante estando junto a Ragnir en modo ardilla, y empezaron a subir al mundo solar. En el camino vieron como unos niños estaban condenados a caer al inframundo por todo el tema de Somers, que estaba causando un juego de aniquilar niños del país, pero rápidamente Luffy logró amortiguar el impacto de esos niños cuando afortunadamente aterrizaron en la espalda de Loki. Loki se molestó por ayudar accidentalmente a otros y aterrizó brevemente y les ordenó que se bajaran para que no se interpusieran en el camino de su ansiada pelea. Momentos después, tras la llegada de él y de Luffy, que estaba riéndose a carcajadas por todo lo que estaba viviendo, al fin llegaron al mundo solar y la nieve y los relámpagos comenzaron a llover del cielo, con toda la isla temblando por el abrumador poder de la presencia de estos dos junto a Ragnir. Y aquí paramos con la historia de Loki, porque a la que termine su trama os traeré el resumen definitivo de su historia. Por ahora, con esto os podéis hacer una idea de quién es realmente este personajazo y todo lo que tenga que ver con él, además de que si os fijáis no os he dicho cómo se llama su fruta, y eso es porque hasta en este momento aún no ha sido revelada, así que por ahora hay mucho hype que se está guardando Oda en relación a Loki. Por último, quiero preguntaros algo, y es, ¿realmente Loki se unirá a los Mugiwara? Lo digo porque Luffy se lo propuso y a saber qué tiene en mente Oda sobre todo este tema, así que dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Y poco más, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!